Dice la palabra de Dios. Cuando el Señor estaba hablándole allí a Juan, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Filadelfia y a la Odisea. Amén. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es una iglesia bíblica local? ¿Sí saben eso? La iglesia local es un centro de formación y preparación para los habitantes del reino de los cielos. Un centro de formación y preparación para los habitantes del reino de los cielos. Así, mis hermanos, que cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a eso. Venimos a adorar a Dios, pero venimos específicamente a ser preparados y formados para que cuando entremos a ese reino de los cielos ya estemos capacitados y ya estemos preparados con las bases mínimas que Dios requiere o demanda de nosotros para entrar. Eso es una iglesia local. Y en este centro de formación, Dios mismo está en medio de nosotros, formándonos y preparándonos para entrarnos a ese reino conforme Él quiere, con las características, con las cualidades, con todo lo que Él necesita y desea de nosotros. Y esta iglesia local de aquí de Copacabana, Antioquia, es lo que es. Es eso, un centro de formación para los habitantes del reino de los cielos. Y hoy vamos a hacer como iglesia en la predicación un ejercicio diferente, por esa misma razón, por lo que somos, porque somos un centro de formación. Entonces, vamos a hacerlo porque es necesario, porque hemos estudiado los mensajes que el Señor mandó a aquellas 7 iglesias, uno por uno. Hemos analizado cada uno de estos mensajes de forma individual. Y vamos entonces a considerar estos mensajes, pero de una forma diferente, de una forma panorámica. Y vamos a hacerlo como conclusión para cerrar esta tarea que hemos estado haciendo con estos mensajes. Antes de entrar a los mensajes hicimos una introducción para prepararnos antes de entrar a los mensajes. Cuando llegamos a los mensajes, los abordamos cada uno y revisamos cada detalle. Voy a colocar un ejemplo para que nosotros entendamos. Es como si tuviéramos 7 edificaciones diferentes, 7 edificios, y cada vez que llegamos a uno de estos edificios, entramos en él y conocimos los detalles internos. Cada vez que leíamos Éfeso y lo estudiábamos y lo explicábamos, Esmirna, Filadelfia, todos los mensajes, entrábamos y veíamos los detalles de este edificio, cada color, cada pieza, cada lugar, la iluminación, todos los detalles. Pero resulta de que no hemos visto estos edificios por fuera, porque entramos a cada uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a ver la panorámica de los 7 mensajes para la iglesia local. Algunos de ustedes tal vez no tuvieron con nosotros la oportunidad de estudiar cada uno de los mensajes. Y yo quiero decirles que el Señor les va a motivar hoy para que vayan y estudien cada uno de los mensajes. Nosotros hemos titulado este mensaje 7 iglesias, un mensaje, porque es lo que el Señor nos ha venido hablando a medida que nosotros vamos enterándonos de la particularidad de cada una de las iglesias. Nosotros somos una iglesia local, pero requerimos y necesitamos aprender de cada uno de los 7 mensajes. Entonces hoy vamos a verlo de esa manera. En la introducción a estos mensajes, en el comienzo del capítulo 1 de Apocalipsis, el Señor se presentó de una forma muy especial, de una forma magistral, como una sinfonía perfecta que sigue sonando por la eternidad. El Señor se identificó para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Juan lo vio y Juan escribió, pero no solo Juan lo vio y Juan escribió, sino que también el Señor le dice a él que escriba quién es él. Y estas características que el Señor nos da es algo tremendo, grande, terrible al mismo tiempo. La presencia de Dios es algo que para nosotros es algo que nosotros solo soportamos por la obra de Cristo en nosotros, pero no podríamos soportarla de otra manera. De hecho, el mismo Juan, que era el discípulo amado, el día que lo vio en su estado de gloria, él dice que cayó como muerto. Imaginémonos que hoy vamos a estar en el día final o en el día del juicio final o en el día del inicio del reino eterno y vamos a estar entonces viendo al Señor cara a cara, tal como Él es en su estado de gloria. Y tal vez diríamos, vamos a caer como muertos como Juan. Pero hermanos, ese es el plan de Dios. Él le dijo a Juan, no temas. Y ese día nos dirá, no temas. ¿Cómo se presentó el Señor? Hermanos, por favor,
imagínense ustedes, nosotros, piensen cómo sería estar en el día del Señor. Él se presentó como el Hijo de Dios, como el Santo, como el Amén, como el testigo fiel y verdadero, como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso, el principio de la creación de Dios, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que es, que era y que ha de venir, el que tiene una gran voz como de trompeta, el que tiene los 7 espíritus que están delante de su trono, el que nos amó, nos salvó de nuestros pecados con su sangre, el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, el que viene con las nubes y todo ojo le verá, el que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, en medio de todas sus iglesias, el que está vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, el que tiene sus cabellos blancos como la blanca lana, como la nieve, el que tiene sus ojos como llama de fuego, el que tiene sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, el que tiene la voz como estruendo de muchas aguas, el que tiene en su diestra 7 estrellas, las iglesias y los ministros de las iglesias. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, su palabra, y su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y el que vive y estuvo muerto, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Él es el que está enviando estos 7 mensajes a estas 7 iglesias. Y lo mejor, hermanos, es que así le veremos el día del juicio y el día que comience el reino de una forma perfecta y estable por la eternidad. Un reino inconmovible donde nosotros seremos su pueblo y estaremos unidos a Él de una forma perfecta, sublime y eterna. Ese es el que está hablando, mis hermanos. Y ahora también de esa forma panorámica, hermanos, porque no terminaríamos hoy si yo explicara cada atributo, si explicara cada manifestación, si explicara cada detalle de su presencia. Pero estamos viendo hoy, estamos haciendo un ejercicio para verlos como iglesia de forma panorámica. Y en ese sentido quiero decir que a medida que las iglesias locales o los centros de formación de los ciudadanos del reino se expandieron por el resto del mundo en el primer siglo, la iglesia tuvo que ir a vivir y hacer su vida de creyente y de cristianos en medio de muchas culturas de la tierra, en lugares diferentes de donde nació, porque la iglesia nació en Jerusalén y el desarrollo histórico de toda la palabra de Dios se dio con la nación de Israel, con la promesa y el pacto que Dios hizo con Abraham, con el pacto que Dios hizo con David. Pero la iglesia, una vez nace en Jerusalén, después que es constituida y consolidada, el Señor envió a que se predicara este mensaje del reino en todas las naciones de la tierra. Pero eso tenía sus propias implicaciones, que la iglesia tenía que vivir su vida práctica en medio de culturas paganas, en medio de culturas que traían unas costumbres, que tenían dioses paganos y ajenos al Dios verdadero, que no conocían al Dios verdadero. Y entonces a estas iglesias que estaban por fuera, Dios envía estos 7 mensajes para tratar con ellas asuntos que provenían de estas circunstancias especiales. La iglesia, a pesar de que es la misma, a pesar de que el mensaje es el mismo y todos somos los habitantes del reino, tiene diferentes implicaciones en toda la tierra. No es lo mismo en Europa evangelizar, aunque el mensaje es el mismo, pero las personas son diferentes porque provienen de diferentes culturas. No es lo mismo evangelizar a un judío, porque un judío conoce la historia y conoce su propia historia, y su propia historia es la Biblia. No es lo mismo evangelizar a un latino, porque un latino proviene de diferentes costumbres y adoraban a diferentes deidades todos y tenían muchas cosas diferentes. Y es en ese sentido que este mensaje a las 7 iglesias tenía como propósito estabilizar,
a la iglesia, a los habitantes del reino, formarlos y prepararlos. Y Dios en estos mensajes anuncia 3 cosas para cada iglesia. Anunciaba el castigo para la desobediencia y los galardones para la obediencia. Y estaba haciendo al mismo tiempo un llamado al arrepentimiento y un llamado para que la iglesia fuera fiel. Y estaba ofreciendo un galardón a los que se arrepienten y un galardón a los que se mantienen obedientes y fieles a la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, es necesario y era necesario que observáramos estos mensajes a las 7 iglesias de forma panorámica, mis hermanos. Es necesario para la iglesia, porque aquí están las conclusiones. Si lo hacemos de forma panorámica, ya no vamos a ver hoy el nombre y el título de cada iglesia. Vamos a revisarlos todos de una manera rápida para ver qué implicaciones tenemos con cada iglesia que podamos tomar y aplicar acá. Recuerden que estamos viendo los 7 edificios desde afuera. Los estamos viendo completos, los estamos viendo con el paisaje completo. Entonces son 7 iglesias, de las cuales hay 3 de ellas que tienen buenas obras y malas obras. Hay 2 de ellas que solo tienen malas obras. ¿Qué quiere decir? Que ya son 3 y 2, 5 que tienen malas obras. Y hay 2 de ellas que son fieles, que no tienen malas obras y que fueron halladas fieles. Mis hermanos, a pesar de que hoy día tenemos miles de denominaciones cristianas y de posturas teológicas y miles de interpretaciones, dentro de estos 7 modelos caben todas. Ahí está la iglesia del Señor. Por eso el Señor nos está corrigiendo a través o a partir de estos mensajes. Y por eso el Señor envía estos mensajes. Y por eso esos mensajes eran tan importantes y relevantes para la vida práctica de la iglesia. Miren, hermanos, decíamos aquí que Juan estaba en el primer siglo, casi al final del primer siglo. Estaba prisionero en la isla de Patmos. Y resulta de que el Señor lo trasladó del primer siglo al fin de todo, al fin de los tiempos. Y lo llevó ¿a dónde? Al día del Señor, el día del juicio final y el día del comienzo del reino eterno. ¿Qué quiere decir? Que Dios lleva a Juan en un viaje en el tiempo para que reciba un mensaje, para enviárselo aquí a este lado. ¿A quién? A la iglesia de todos los tiempos, a la iglesia que iba a vivir o que vivía en el primer siglo y a la que iba a vivir todos esos siglos y todos esos años. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. Eso es lo que estaba haciendo. Entonces, estos mensajes son fundamentales para la vida práctica de cada iglesia local en toda la tierra a lo largo de todos los tiempos, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con estos mensajes, hermanos? Vamos a ver cuál es la importancia. Dios con estos mensajes nos ayuda a identificar y a diagnosticar una iglesia local. Hermanos, todos nosotros que hemos pasado por varias iglesias, ¿qué queremos hacer? Queremos revisar nuestra iglesia local para si esa iglesia sí puede aportar, para ver si esa iglesia sí puede aportar a nuestra vida lo necesario para prepararnos para entrar en el reino de Dios. Es lo que hacemos y debemos hacerlo, pero Dios no nos iba a dejar sin herramientas para eso. Él nos dio las herramientas. Es necesario para cada creyente hacer este diagnóstico. Y esto es muy importante y necesario. Hermanos, ¿por qué es tan importante y necesario? ¿Por qué es tan importante y necesario? Les voy a decir, y ustedes lo saben. Porque todas las iglesias locales de toda la tierra dicen ser las únicas que tienen la verdad. Y eso ya es un error. Eso ya es un pecado. Y es grave. Todas dicen ser bíblicas, pero entre todas hay diferencias. Entonces, ¿qué pasa? Si todas son bíblicas y tienen diferencias, ¿qué pasa? 300 verdades, 400 verdades, 500 verdades. No, no hay 500 verdades. No hay 300 verdades. No hay 100 verdades. No hay 30 verdades. No hay 20 verdades. Hay una sola verdad y es nuestro Señor Jesucristo mismo. No nosotros, no una iglesia local. Él es la verdad. ¿Qué decimos nosotros entonces como iglesia local? ¿Qué tiene que decir al respecto la iglesia de Copacabana, Antioquia? ¿Qué tenemos que decir? Pero nosotros sí tenemos la verdad. No, mis hermanos, no podemos decir eso.
No somos los únicos que tenemos la verdad. La verdad no es nuestra, la verdad es de Dios y la verdad es Dios mismo. Nosotros apenas estamos aquí esperando que el Señor en su gracia nos ayude. Queremos hacer lo bueno y no lo logramos nunca de manera perfecta, pero su gracia nos acompaña. Su gracia nos acompaña. Que Dios nos ayude a guardar su palabra para que Él mismo nos diga a nosotros, anhelamos eso, como le dijo a la iglesia fiel de Filadelfia. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. Nunca diremos entonces que somos mejores. Más bien decimos lo que estamos diciendo, que peleamos la buena batalla de la fe cada día, esperando en Dios de su gracia, que su gracia nos acompañe hasta el día de la venida del Señor. Entonces, mis hermanos, en estos mensajes tenemos los elementos necesarios para saber la verdad de una iglesia local. Sus obras, lo que en verdad hace cada iglesia, su comportamiento como congregación, muestra su verdadera condición espiritual. Y anhelamos, todos los creyentes anhelamos estar en una iglesia espiritualmente sana. Porque nosotros tenemos cada uno una problemática especial con la cual lidiamos. Necesitamos iglesias locales sanas para nosotros ser consolados, para nosotros ser ayudados y para nosotros crecer en ese camino que es el caminar o esa carrera hacia el reino de los cielos. Es lo que tenemos que hacer. En los hombros de los ministros recae esa gran responsabilidad. Porque si los ministros enseñan mal el mensaje o entregamos mal el mensaje, la iglesia queda mal alimentada y mal instruida y mal capacitada. Pero si los ministros, siendo fieles a la palabra, no a nosotros mismos, a la palabra de Dios, y siendo fieles a Dios por su palabra, entregamos el mensaje tal y cual el Señor lo mandó, entonces esa iglesia local va a ser ¿qué? Bien instruida y bien alimentada. Bien instruida y bien alimentada. ¿Quieres saber si estás en una iglesia bíblica? Fiel, que guarda la palabra de Dios. A la luz de estos mensajes será más sencillo. Léelos, verifícalos y evalúa. Tú debes revisar esta iglesia donde estás hoy. La debes revisar por las escrituras. Y si esta iglesia no enseña las escrituras, huye de ella. Sencillo. Si eres un cristiano fiel, si eres un cristiano verdadero y en la iglesia local donde el Señor te ha llevado, no te enseñan la palabra como se debe enseñar, no te entregan el mensaje como Él lo mandó, sino como uno quiere, huye de ahí y busca una mejor. Sencillo. Tú debes revisar esta iglesia local donde estás hoy. Y no tengas ningún temor de revisarla. Es parte de lo que el Señor ha mandado en su palabra. Y si está fallando en sus obras, tampoco tengas miedo en decírselo a sus ministros. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de tener miedo? Lo menos que pueden hacer es echarnos de la iglesia si el ministro no es bíblico. Y si es bíblico, pues tiene que revisar. Porque si el hermano tiene razón, porque está leyendo la Biblia, porque está viendo la Biblia, porque está orando y no coincide lo que enseña con lo que le mandaron a decir, el mensaje está mal entregado. ¿Qué hacemos cuando alguien nos dice algo y sabemos que es mentira? ¿Nos amonestamos? No, yo no puedo creer eso. Venga, pero ¿por qué creemos entonces todo? ¿Por qué creemos todo lo que nos enseñan en una iglesia si sabemos por la palabra de Dios que es mentira? No. La tarea de cada creyente es revisar la iglesia y hablar con los ministros, eso sí, sustentado en la palabra de Dios y no en tu propia teología ni en la teología ajena. Porque es que hay un problema muy delgado, muy peligroso. Vamos a revisar o vamos a acusar a otros porque a mí me enseñaron. No. Porque la Biblia dice. Porque yo aprendí o me dijeron. No. Porque la Biblia dice. Y si la Biblia no lo dice, calle. Y si usted va a reclamar algo que no está seguro, que no ha revisado en la Biblia, sino porque alguien se lo dijo, no lo haga todavía. Busca primero las escrituras, léelas. Ora, amplía el tema en toda la Biblia y una vez estés seguro, habla, porque vas a llevar los textos, porque vas a llevar todos los argumentos de la palabra de Dios. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Entonces, tenemos el panorama de las iglesias. Y esas iglesias, habíamos dicho que tienen
Hay tres iglesias que son Éfeso, Pérgamo y Tiatira, que tienen buenas obras, de las cuales Dios reconoce esas buenas obras, pero les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hay otras dos que tienen solo malas obras, que son Sardis y la Odisea. La una está muerta y la otra es la iglesia tibia. Y tenemos dos iglesias que son Filadelfia y Esmirna, que son iglesias fieles e iglesias con buenas obras. ¿Qué vamos a hacer enseguida en este panorama que estamos viendo? Y seguimos de forma panorámica, porque es largo. Realmente estoy dando una síntesis para dar una conclusión que ya estudiamos de 2 capítulos del Apocalipsis. Entonces a estas iglesias el Señor les cuenta o les dice o los confronta exponiendo sus malas obras. Y vamos a ver hoy esas malas obras. Y vamos a ver luego las buenas obras y luego vamos a ver los galardones. Vamos a hacerlo de recorrido porque estamos viendo desde afuera y no podemos ver los detalles. Cuando estamos viendo desde adentro sí podemos gastar tiempo en los detalles. Hoy no vamos a gastar tiempo en los detalles porque para esta iglesia local lo estamos haciendo a modo de conclusión final y de aplicación final a los 7 mensajes. Entonces, está un listado de las malas obras de estas iglesias locales. ¿Qué son las malas obras? Son aquellas que son contrarias a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Todo lo que hacemos como creyentes contrario a la voluntad de Dios es pecado. Todo lo que la iglesia hace contrario a la voluntad de Dios es mala obra, lo que el Señor está diciendo, y es pecado. Y el Señor va a amonestar a la iglesia por eso. Entonces tenemos Apocalipsis 2:4, la primera iglesia a la que el Señor le habla de su mala obra. Apocalipsis 2:4. ¿Qué le dice a la iglesia? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una iglesia no debe dejar su primer amor nunca, porque si la iglesia deja su primer amor, entonces ¿qué pasa? Se aleja del que lo amó primero, se aleja de Cristo. Y eso ya no tiene que ver con una iglesia de X o Y denominación. Cualquier iglesia de cualquier denominación que se llame iglesia y diga seguir a Cristo y haya dejado su primer amor, tiene una mala obra. Apocalipsis 2:14 al 15. La iglesia de Pérgamo, que el Señor le da la lista de sus malas obras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí dentro de la iglesia a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Dios aborrece estas doctrinas. ¿En qué consistían estas doctrinas? De forma panorámica y de forma general, en rechazar a Israel, en odiar a Israel y en enseñar a hacerlo. Cuando la Biblia dice a los hijos de Israel, se refiere al Israel nacional. Cuando la Biblia habla de la iglesia, la Biblia es clara. Cuando habla de los creyentes, la Biblia es clara. Pero cuando el Señor habla de Israel, se refiere al Israel nacional, de hecho, tanto a los creyentes y a los no creyentes. Porque Dios hizo un pacto con Israel, pero ese pacto que Dios hizo con Israel era por elección soberana. No era porque ellos eran buenos o eran malos. Entonces Dios dice, yo aborrezco esa doctrina dentro de la iglesia. Y una iglesia local, de la misma manera, de cualquier denominación que promueva, enseñe o haga esto, es una iglesia de malas obras, y Dios dice que Él aborrece esta conducta. En Apocalipsis 2:20, a la iglesia de Tiatira: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué pasaba en esta iglesia? ¿Qué era la mala obra de esta iglesia? Enseñaban hechicería dentro de la iglesia y los ministros la permitían. ¿Por qué hacían esto? Porque de la cultura que provenían esto era normal. Ellos estaban en el Asia Menor, donde se adoraba deidades paganas y se adoraba al mismo Satanás. Seguían a aquella corte de Zeus, que dice también en estos mismos mensajes que es el mismo Satanás, los dioses del Olimpo. Y todo esto, como cultura, no lo veían tan mal. Y los ministros de la iglesia no lo veían tan malo, que salían de la iglesia a celebrar una fiesta pagana y a comer de lo que le sacrificaban a esos ídolos. Pero eso es abominación delante de Dios. Y estos son malas obras. Cualquier iglesia, de cualquier denominación,
de cualquier postura teológica que permita dentro de la iglesia la hechicería y las enseñanzas de estas cosas, es una iglesia que tiene malas obras. Tenemos Apocalipsis 3:1. Sardis, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Esta es una iglesia que todas sus obras son malas y que delante de Dios está muerta. Hay iglesias, hermanos, en esta tierra, de la denominación que sea, si estas iglesias solo tienen malas obras y solo se reúnen por tradición, son iglesias muertas. No se reúnen para ser transformados, para obedecer la palabra de Dios y para vivir la vida práctica, sino que lo hacen por costumbre y están muertos. Aparte de eso, practican todas esas malas obras, y al practicar todas esas malas obras, ¿qué hay sobre ellos? El juicio de Dios. Apocalipsis 3:15, la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Esa fue la última iglesia que estudiábamos acá. Y esta iglesia, estos cristianos habían dejado a Dios. Tenían solamente la costumbre de congregarse, pero ellos, sus cosas, sus ocupaciones y específicamente su dinero, hizo que se alejaran de Dios. Y el que está alejado de Dios, así vaya a una iglesia, hermanos, está muerto. Está muerto. Si una iglesia de cualquier denominación o postura teológica permanece tibia, sin convicción de su fe, tiene malas obras. Y si una iglesia tiene cualquiera de todas estas malas obras que hemos visto aquí de forma panorámica o relacionado con ellas y no tiene buenas obras, está muerta. Y no está haciendo la labor de capacitar y preparar el pueblo de Dios para la eternidad. Mire que es en consecuencia con eso. Y si una iglesia tiene malas obras, más buenas obras, todavía está a tiempo de arrepentirse y no sufrir el castigo que Dios anuncia en los mismos mensajes. Y el Señor hoy nos llama a nosotros de que nos arrepintamos. El Señor siempre está llamando al arrepentimiento. Dios no cesa de llamar al creyente al arrepentimiento, porque si uno no se arrepiente, entonces recibe los juicios. Pero Dios quiere que seamos castigados. No, Dios quiere que nos arrepintamos. Dios no quiere que seamos castigados. Recuerde, mi hermano, estamos hablando de pecados congregacionales. Mire, aquí no estamos hablando de pecados individuales. Una cosa es el pecado personal, que Dios va a tratar con él, va a tratar con cada uno de nosotros de forma individual. Pero en estos mensajes el Señor está tratando pecados congregacionales, de cómo se comporta la iglesia, de cómo se comporta el cuerpo de Cristo y qué el Señor va a hacer con el cuerpo de Cristo para traerlo al arrepentimiento. Dios primero nos llama, pero no solo nos va a llamar, sino que nos va a disciplinar si es necesario. Y con esa disciplina, ¿qué va a pasar? Vamos a venir a Cristo. Igual, debemos de venir a Cristo si somos verdaderos creyentes. Y el que no venga a Cristo a partir de la disciplina del Señor, el resultado es obvio: nunca ha sido creyente. Entonces, cuando Dios nos amonesta, es para que nos arrepintamos. Cuando Dios nos castiga siendo creyentes, es para que nos arrepintamos. Y si alguien no responde ni al llamado ni a la disciplina, también la respuesta es clara: no es un verdadero creyente. Entonces, estas son las malas obras de forma panorámica de aquellas 7 iglesias, y apenas es un ejemplo o una base o un fundamento que nos muestra a nosotros que como iglesia, si hacemos todo lo contrario de lo que Dios manda en su palabra, entonces estamos en el mismo problema. Porque a eso le podemos añadir toda la ley de Dios, todos los mandamientos de Cristo, todos los estatutos y fundamentos que establecieron los apóstoles para que seamos iglesias bíblicas. Si no hacemos esas cosas, estamos teniendo ¿qué? Malas obras. Ahora vamos a ir entonces a las buenas obras que registran estos mensajes, también de forma panorámica. ¿Qué son las buenas obras, mis hermanos? ¿Qué consideran ustedes que son las buenas obras? Todo aquello que es aprobado por Dios y aprobado por su palabra. Y nosotros lo sabemos. De hecho, no lo sabemos solamente porque leemos Biblia, sino que lo sabemos porque todo eso está escrito en nuestro corazón. Los creyentes, cuando hacemos lo malo, el Espíritu Santo nos redarguye de justicia, nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Entonces no hay tal razón que un creyente diga: yo no sé lo que estábamos haciendo. Claro que lo sabemos. Claro que lo sabemos. Hermanos, cuando un creyente peca por ignorancia, no sabe, pero luego el Espíritu Santo le va a decir: eso que hiciste hace 8 días estaba mal, y no, ay Señor,
tengo que ir a disculparme, tengo que ir a pedir perdón, tengo que ir a devolver eso, tengo que ir a cancelar ese negocio porque no es lo correcto. Entonces el cristiano siempre sabe que está bien y que está mal. ¿Por qué siempre lo sabe? Porque el Espíritu Santo es quien lo convence de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, en Apocalipsis 2, del 2 al 3, también de tus obras, pero las obras buenas. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Un creyente trabaja duro y tiene paciencia, es paciente, que no puede soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Poner a prueba a los falsos maestros es importante, es necesario, y hallar los mentirosos también, porque nos protegemos a nosotros mismos y protegemos el resto de la iglesia. Le dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La perseverancia del creyente es necesaria permanentemente. Y el Señor eso lo cuenta como buena obra. Igual, todas las iglesias de la tierra, llámese como se llame, si hacen esto, tiene esas buenas obras a su favor. Es más, cuando lleguemos al reino de los cielos, el Señor no nos va a preguntar de qué denominación éramos, o a qué teología pertenecíamos, o a qué sistema teológico. Él solo va a preguntar, ¿creyeron en Cristo? ¿Guardaron su palabra? Bienvenidos al reino de mi Padre, al reino eterno. Apocalipsis 2:9, Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Recordamos cuando estudiábamos eso, ¿a qué se refería? A los judíos sectarios que perseguían a la iglesia con cárceles y muerte. Hoy en día no solo son los judíos sectarios, hoy en día somos perseguidos por diferentes sistemas teológicos de toda la tierra. Hoy en día los cristianos están siendo perseguidos por muchos sistemas religiosos, más aún por sectas cristianas o sectas que dicen ser cristianas, persiguen a otros hermanos cristianos. Es muy extraño eso, pero es extraordinario y es una realidad. Hermanos, a nosotros nos persiguen otras iglesias cristianas y otras iglesias cristianas a otras iglesias cristianas. Y eso es, a mí me ha parecido, es una de las incoherencias más aberrantes dentro de la iglesia de Cristo. Que Dios nos ayude. Y que Dios nos ayude, porque una cosa es exponer los errores doctrinales y otra cosa es atacar a alguien porque yo tengo un sistema teológico diferente. Son dos cosas diferentes. Le dice a la iglesia de Esmirna, no temas en nada de lo que vas a padecer. Le está anunciando padecimientos. Dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Esta iglesia era una iglesia mártir. Era una iglesia que estaba dando la vida por Cristo. Era una iglesia que no sabemos su resto de obras, porque la Biblia no nos habla de las malas obras de esa iglesia. ¿Por qué razón? Porque una iglesia que da la vida por Cristo, esa iglesia, ya las otras obras no hay ni siquiera que registrarlas, porque esa obra de dar la vida por Cristo la supera todas. ¿Qué le van a reclamar a alguien que dio su vida por Cristo? Cristo no le reclama nada a esa iglesia. Es decir, que esa iglesia es una iglesia fiel por esa razón. Aquí es difícil encontrar ese tipo de iglesias en nuestra cultura, porque aquí tenemos libertad de culto. Pero si miramos hacia afuera, panorámicamente, y vemos las iglesias que están en Medio Oriente, si vemos las iglesias que están en países con comunismo y socialismo radical, los matan y los encarcelan por seguir a Cristo. Esos hermanos son esas iglesias fieles, fieles hasta la muerte, mártires de Cristo, y para ellos no hay malas obras. Apocalipsis 2:13, Pérgamo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Así que estas iglesias que son perseguidas y no niegan a Cristo a pesar de eso, y siguen abriendo su local en la mañana para ir a adorar, a pesar de que sabemos que probablemente entren por esa puerta y nos fusilen. Esas iglesias son iglesias que tienen buenas obras delante de Dios, y Dios lo está viendo, y no solo lo está viendo, sino que lo está registrando allá en su reino. Esta iglesia tiene buenas obras, esta también. Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Amén. Una iglesia que está creciendo. Tus obras postreras, tienes buenas obras, y tus obras postreras son mejores, son más grandes. Es decir, que es una iglesia que madura, es una iglesia que crece, es una iglesia que va rumbo o en la dirección que Dios ha establecido para esos habitantes del reino que están siendo formados en esa iglesia local. Apocalipsis 3:8.
Filadelfia, la otra iglesia fiel. Miren, hermanos, que es que lo que tiene que tener una iglesia fiel es una sola cosa. A pesar de todas estas obras que el Señor está exponiendo para darnos a conocer a nosotros, todas estas cosas, hay una sola cosa que tiene que tener una iglesia para ser hallada fiel. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. ¿Qué tiene que hacer un cristiano o una iglesia local? Guardar la palabra de Dios y no más. A partir de guardar la palabra de Dios, como consecuencia vas a hacer ¿qué? Vas a hacer ¿qué? Las otras buenas obras. Y como consecuencia vas a hacer ¿qué? No vas a hacer las otras malas obras. Naturalmente, cuando uno es algo, naturalmente viene el resto. Cuando una persona se comporta mal, naturalmente viene la consecuencia. Cuando una persona se comporta bien, naturalmente viene el galardón. Naturalmente. Entonces, esta iglesia de Filadelfia fue hallada fiel. ¿Por qué? Porque dice, has guardado mi palabra, y por eso he aquí, he puesto delante de vosotros una puerta abierta que nadie cerrará. La iglesia local que guarda su palabra no tiene que ser de ninguna denominación. Hermanos, yo me tardé muchos años para descubrir esto. Pero hermanos, ¿qué tenemos que guardar? ¿Los preceptos de los hombres o la palabra de Dios? Una iglesia nominal trae preceptos de hombres, enseñanzas de hombres, normas de hombres. Una iglesia bíblica no tiene nada de eso, ni lo necesita. Tiene la palabra de Dios. Y sí que la necesitamos, pero es suficiente, no necesitamos más. Entonces, la iglesia local que guarda la palabra no tiene que ser de ninguna denominación. Una iglesia bíblica no es nominal y una iglesia nominal no es bíblica. Aprendan esto. Una iglesia bíblica no es nominal y una iglesia nominal no es bíblica. ¿Por qué es nominal? Nosotros, a lo largo de nuestra vida cristiana, y lo sé por experiencia propia y porque conozco a la mayoría de los que están aquí, vienen de iglesias nominales con enormes heridas y enormes dolores en términos espirituales por causa de los daños que causan los hombres y por causa de que muchas veces han sido entorpecidos en su crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque si la iglesia es un centro de formación y de preparación para los habitantes del reino, ¿qué pasa cuando no nos preparan? No estamos alimentados. Y cuando no estamos alimentados espiritualmente, ¿qué estamos? Raquíticos, enfermos, discapacitados y sufriendo y padeciendo los dolores del alma. Es muy importante, mis hermanos, estar en una iglesia bíblica. Así que a la luz de todos estos mensajes, debemos revisar las iglesias locales donde estemos y que el Señor nos ayude a ser acomodados en una iglesia bíblica, bíblica solamente. No más. No somos los únicos, deben haber más. El Señor nos ayude. Y tienen que haber más porque Él es fiel a su palabra. Y nosotros apenas acabamos de llegar. Y entonces, ¿qué ha pasado con el verdadero evangelio todo el resto del tiempo? Tienen que haberlas, mis hermanos. Y desde aquí oramos por ellas y que el Señor las ayude, porque son pocas y tienen poca fuerza, pero han guardado su palabra. Y el Señor ha puesto delante de ellas una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y ¿sabe qué? A mí me consuela mucho eso. Porque yo deseo que el Señor abra esa puerta para esta pequeña iglesia local y que nadie la pueda cerrar, mis hermanos. Que nos mantengamos ahí, con su palabra, con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras limitaciones, pero que nos mantengamos ahí. No necesitamos más, mis hermanos. No importa que seamos pocos o seamos muchos. No importa eso. Entonces, en consecuencia con eso, esta iglesia local de Copacabana, Antioquia, quiere seguir solo esa ruta, mis hermanos. Bienvenidos a una iglesia que solo quiere seguir esa ruta. Que Dios nos ayude. Solo la escritura, solo la palabra de Dios, a pesar de nosotros, a pesar de los ministros, a pesar de lo que digan de nosotros, solo la palabra de Dios. Solo las escrituras para crecer para el reino, ser edificados para el reino, y estamos seguros de que Él nos ayudará. Él nos ayudará. Tal vez a muchos no les gusta que seamos bíblicos. Hermanos, no podemos hacer nada de eso. Debemos seguir siendo bíblicos así no les guste. Así nos ataquen inclusive, mis hermanos. Pero Dios ya abrió esa puerta y a muchos de nosotros nos sacó sobrenaturalmente de otras congregaciones, y que Dios las ayude. Pero nos sacó. El Señor usó lo que quiso, mis hermanos.
Él usó una enfermedad, un conflicto entre hermanos, una postura teológica, un problema con el pastor, un traslado de lugar de ciudad. El Señor ha usado lo que ha querido y puede usar más cosas para traer más personas de aquellas que Él tiene inquieto en su corazón acerca de lo que les han dado en una iglesia donde no entregan la sola escritura, sino que entregan las escrituras más el pensamiento de los hombres, las escrituras más los preceptos de los hombres, más lo que se comprometen nominalmente y lo mantienen, lo tienen que mantener, porque lo han firmado con documentos, porque lo han firmado con contratos, porque lo han hecho con juramentos y lo deben cumplir. Hermanos, Dios nos libre de eso. El único compromiso de cada uno de ustedes es con Cristo. Y el compromiso con Cristo va a traer que ustedes sean comprometidos en la iglesia local. Sencillo. Si no tienen un compromiso con Cristo, yo no puedo esperar nada de ustedes, mis hermanos. No se puede esperar nada de una persona que no guarda la palabra de Dios, que no obedece la palabra de Dios. Así, mis hermanos, que yo y los que me acompañan pedimos eso. Una iglesia cristiana, no nominal. Una iglesia que tiene la Biblia como su único fundamento. ¿Por qué les digo esto? ¿O por qué les digo esto? Porque la Biblia es inmutable y los seres humanos no. Por eso ustedes no pueden creer en mí ni en lo que digo de parte mía, pero deben creer lo que digo de parte de Dios, porque ustedes lo han revisado en la Biblia y dicen que es verdad, y es solo por eso que dicen amén. Si yo vengo aquí con una postura extraña, con una teología extraña, y ustedes no han visto por las escrituras que eso es verdad, no deben decir amén. Deben decir, eso lo reviso ahorita, eso lo reviso en mi casa, eso lo reviso porque lo reviso. ¿Por qué? Porque cuando alguien habla de parte de una asociación, de parte de un sistema, y no viene de parte de Dios, no se está engañando. No se está engañando, mis hermanos. Vaya conmigo a Timoteo 3, 16 al 17, por favor. Esto confirma bíblicamente lo que les estoy diciendo. Bíblicamente. Mire lo que dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Este texto no deja lugar a ninguna duda. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es? Inmutable. Inmutable. Y útil para enseñar. Entonces, ¿yo qué voy a enseñar? La palabra y toda la palabra, todo el consejo de Dios. Para redarguir. Es decir, para que nos examinemos a través de ella, para que vengamos al arrepentimiento, para que sepamos por ella que está bien y que está mal. Para corregir al que está equivocado. ¿Con qué lo corregimos? Con la Biblia. Para instruir en justicia, con la Biblia. ¿Con qué propósito? Dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ningún texto histórico, mis hermanos, ni ninguna denominación, ni ninguna postura teológica tiene este poder. Solo lo tiene la palabra de Dios. Solo lo tiene la palabra de Dios. No estoy diciendo con esto que no podamos estudiar textos históricos o que no podamos leer contenido histórico, inclusive teológico, pero tenemos que tener presente que son las escrituras las que tienen que marcar la pauta en nuestro caminar cristiano. Que si al leer un texto teológico o histórico de alguien, de algún hermano que Dios ha usado mucho, tenemos que revisar lo que él escribió por la Biblia, no la Biblia por lo que él escribió. Tenemos que revisar lo que él escribe por la Biblia y no la Biblia por lo que él escribió. Y cuando vamos a citarlo a él, no tendríamos que hacerlo. Porque si él escribió la Biblia, ¿a quién citamos? La Biblia. La Biblia, porque él escribió de la Biblia. Vaya conmigo por favor a Hebreos 4:12 y veamos por qué. Las profundidades de lo que dice la Biblia de ella misma nos tienen que ser suficientes. Hebreos 4:12. Hermanos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, ¿podría hacer esto con nosotros un texto diferente a la Biblia? ¿Un libro de teología? ¿O un sistema teológico? ¿O las posturas de alguna denominación? No, mis hermanos, solo la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No hay nada que se le pase por alto. Y más cortante que toda espada de dos filos, doble propósito, dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué quiere decir? Que opera dentro de nosotros en términos físicos y en términos espirituales. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra de Dios nos desnuda el alma y nos muestra delante de Dios tal cual somos. Tal cual somos. Es más, nos muestra tan transparentes que el Señor ve lo que vamos a hacer mañana. Los pensamientos, discierne los pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos muestra lo que va a hacer mañana, lo que vamos a hacer mañana. A Pedro, ¿qué le dijo? Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. El Señor lo sabía. ¿Por qué? Porque conocía su corazón. Y porque Él es la palabra misma. Él es el verbo que se encarnó. Y ese verbo que se encarnó se sembró en nosotros. ¿Recuerdan cuando estudiábamos las parábolas del reino? Que es que Cristo vive o empieza a vivir y de forma progresiva crece dentro de cada creyente. ¿A partir de qué? De su palabra. A partir de su palabra. Ningún texto histórico, mi hermano, ni denominación, que eso nos quede claro, ni postura teológica tiene ese poder sobre la palabra de Dios. La Biblia no es o no se estudia a partir de la lupa de nadie, solo a través de las mismas escrituras y solo a partir de la oración. La Biblia no hay que estudiarla con nada más. No entiendo la Biblia, ore. No entiendo la Biblia, ore más, lea más. Que no la entiendo, siga leyendo. Es todo. Va a llegar el momento que Dios va a abrir las puertas espirituales y nadie puede cerrar esa puerta. ¿Por qué le abrió esa puerta a la iglesia de Filadelfia? Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Una puerta que nadie puede cerrar. Y mi oración, hermanos, cuando estaba leyendo estos textos, es que el Señor, a esta iglesia, al nosotros tener ese deseo en nuestro corazón de vivir la vida cristiana solo por la Biblia, que el Señor nos abra esa puerta y que nadie la cierre. Así como también nos ha abierto las puertas del reino y nadie las podrá cerrar, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, porque no decimos que somos los mejores, y no lo diremos. Eso lo tiene que decir Él y lo tendrán que decir los demás de nosotros. Si es que calificamos. Pero por ahora somos los más pequeños de todos y lo seguiremos siendo hasta que Cristo venga. Así tiene que ser, porque es por la gracia y por la misericordia de Dios que podemos ser lo que somos cada día. Ahora, creo que vamos bien. Vamos solamente a ver panorámicamente también los galardones. ¿Qué tienen que ver los galardones? Los galardones son para quienes, para los que se arrepienten y para los que no hacen las malas obras y para los que hacen las buenas obras. Apocalipsis 2:7. Eso es hermoso, mis hermanos. Yo, ¿por qué lo quise hacer de forma panorámica? Para sellar estos mensajes. Porque es que a cada iglesia Él le ofrece un galardón. Al que venciere. Esta palabra aparece 7 veces. Aparece una vez en cada mensaje. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Hermanos, ¿qué hay que vencer? Las malas obras en el caso de una iglesia congregacional, en el caso de la congregación. Individualmente, ¿qué hay que vencer? El pecado. El pecado. Entonces, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, vida eterna. Al que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte, vida eterna. 2:17. Al que venciere daré a comer del maná escondido, alimento espiritual y revelación de su palabra. Ese es el maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muchos me preguntan, ¿y eso qué es? Hermanos, una sorpresa para nosotros en el reino de los cielos. Cuando uno va a hacer una fiesta, ¿qué hace? Una fiesta sorpresa. No le dice a nadie para que cuando lleguen se sorprendan. Dios nos quiere sorprender en el reino de los cielos y nos dice, esto nadie lo conoce, pero se los estoy prometiendo. Cuando lleguemos allá, seremos sorprendidos enormemente al ver esta y muchas sorpresas que el Señor nos dará. Verso 2:26, Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Poder en su reino, compartiendo su herencia con aquellos que Él llamó, compartiendo su herencia que Dios le dio solo a Él, que está allí registrado en el Salmo 2,
pídeme y te daré por herencia las naciones. Y aquí está diciendo, yo le daré las naciones porque las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Cristo mismo es la estrella resplandeciente de la mañana. Pero en el tiempo en que se escribió esto, Dios llama, las personas que estaban recibiendo este escrito conocían la estrella de la mañana, que era un planeta que se ve solamente al amanecer en la hora de la madrugada, que era llamado la estrella de la mañana. El Señor está prometiendo un reino, el Señor está prometiendo poder, y el Señor está diciendo, les daré esa estrella de la mañana. Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El Señor está prometiendo una unidad con Dios y con su lugar de habitación para la iglesia. Habrá una unidad tan perfecta y tan sublime, mis hermanos, que nosotros no la podemos explicar. Una unidad tan grande que el Señor oró por esa unidad en Juan 17. Y cuando nosotros nos leemos Juan 17, vemos como el Señor oraba: oro, Padre, para que ellos sean uno en mí, así como tú y yo, Padre, somos uno. Oro para que ellos sean uno en nosotros. Oro para que ellos sean unidos, para que ellos sean uno. Entonces también el Señor oraba: oro para que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Entonces todo esto que veíamos allá es esa unidad entre el lugar de Dios y entre Dios, perfecta por la eternidad. Galardones, más galardones. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Un lugar de autoridad, énfasis en el reino que Dios nos quiere dar, que le quiere dar a aquellos que van a vencer. Y miren lo bonito aquí, mis hermanos. El Señor, nosotros los seres humanos de este lado de la creación somos culpables delante de Dios por el pecado, pero Dios nos paga por no pecar. ¿No les parece maravilloso? ¿Con qué nos paga? Tesoros en el reino y galardones. Entonces, ¿vale la pena no hacerlo? ¿Vale la pena no pecar? Vale la pena, mis hermanos, porque el que no luche contra su pecado, pues ni siquiera va a entrar al reino. Va a ir a la prisión eterna, a estar separado eternamente de Dios, y no recibirá ni un solo galardón. El ser humano aquí en la tierra ha demostrado que naturalmente tenemos interés de algo. Miren, mis hermanos, ustedes vienen aquí por obediencia al Señor y tenemos interés de obedecer la palabra de Dios porque Él prometió bendiciones, prometió vida eterna, prometió salvación. Nosotros vamos al trabajo porque nos pagan, nosotros hacemos un contrato porque nos pagan. Entonces es natural en nosotros, y el Señor, usando esa naturaleza que hay en nosotros, nos dice: si haces lo malo te castigo, pero si haces lo bueno es normal porque tienes que hacer lo bueno. No. Él dice: si haces lo bueno te galardono. Y si haces lo bueno, hay una recompensa eterna en el cielo. Entonces, mis hermanos, lo mejor que podemos hacer es escuchar la palabra de Dios y recibir las amonestaciones, recibir el llamado o escuchar el llamado y obedecer su palabra, mis hermanos, porque nunca nos arrepentiremos ni nos pesará haber obedecido la palabra de Dios. Nunca. Estaremos felices. ¿Quieres ser partícipe de todos estos galardones? Hermanos, ¿ustedes quieren recibir los galardones que Dios está ofreciendo? Que de hecho, en términos naturales y normales, son gratuitos. La salvación es gratuita, es por gracia. La vida eterna es por gracia. Y luego nos dicen: y les añado esto de encima, estos galardones, estas bendiciones, si ustedes entonces obedecen mi palabra. Es simple: guardemos su palabra y esa puerta se abrirá y nadie la podrá cerrar, mis hermanos. Estos galardones son los tesoros en el cielo. Y en esta iglesia queremos y decimos a menudo: aprendamos a vivir el reino de los cielos desde ahora. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es vivir el reino desde ahora? Es arrepentirse constantemente de nuestras malas obras o nuestras malas conductas o del pecado. Es hacer las buenas obras que el Señor nos mandó a hacer, ser obedientes. Y si no somos capaces, mis hermanos, entonces ¿qué hacemos? Vamos al trono de la gracia y oramos y pedimos a Dios: Señor, ayúdame porque no lo logro. Dame tu mano porque me caigo. Señor, lávame, límpiame. Perdona los pecados que ya cometí y no me dejes cometer más. Ayúdame a tener victoria sobre el pecado, a mejorar, a ser cada día un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor, hasta que cada día tú me halles fiel a tu palabra un poquito más y un poquito más, para que tu obra sea completada en cada uno de nosotros.
Pensar en los galardones es vivir el reino desde acá. Pensar en las promesas y en las bendiciones que Dios prometió, porque están por toda la Biblia. En Génesis, Adán y Eva, de todos los frutos de la tierra podéis comer, pero de este no. El día que de él comieres ciertamente morirás. Había un juicio, o sea que había un galardón. ¿Cuál era el galardón implícito? Vivir eternamente, la vida eterna. Entonces la Biblia se trata de eso. Siempre vamos a ver eso, y cada que aquí prediquemos, cada texto, cada domingo, vamos a encontrar lo mismo. El llamado a la obediencia, vamos a encontrar la amonestación, vamos a encontrar la exhortación a mantenernos obedientes, y vamos a encontrar los galardones que el Señor nos promete si hacemos lo que Dios manda. Amén. Entonces, hermanos, como conclusión y como panorama de todos los 7 mensajes que hemos visto uno por uno en esta iglesia, es que es lo mismo, y nos evidencia lo que es la vida de la iglesia de este lado de la creación, una batalla constante, y que Dios nos ayude a nosotros a no ser una iglesia con buenas y malas obras. Tenemos malas obras, las tenemos que tener, pero queremos que Dios merme esas malas obras para que seamos hallados fieles como Filadelfia. A mí no se me olvida el nombre de esa iglesia, porque es que el nombre de Filadelfia está relacionado con fidelidad, parece, aunque Filadelfia era una ciudad en Asia Menor, pero es que ese Filadelfia me tiene que recordar constantemente de que sí es posible que haya una iglesia fiel aquí. Y a ver, a mí me dicen, iglesia perfecta no hay. No, es que yo no estoy diciendo que haya una iglesia perfecta, sino una iglesia obediente. A ver, David era perfecto, pero ¿qué dice la Biblia de David? Que era conforme al corazón de Dios. ¿Qué era lo que tenía David que podía ser conforme al corazón de Dios? 2 cosas. Lo primero es que David podía arrepentirse de su pecado. Y lo segundo es que fue formado por Dios mismo. Las pruebas que vivió David fueron puestas por Dios, y él fue viviendo cada una. En algunas resbaló, pero en las que resbaló, ¿qué pasó? Solo contra ti he pecado. Solo contra ti he pecado. El arrepentimiento es lo mejor que puede tener, o lo mejor que Dios nos ha dejado en nuestras manos, porque sabemos que mientras estemos con un remanente de pecado vamos a pecar contra Dios. Pero ¿qué pasa con eso? Él nos dio esa apelación legal y hermosa delante de su trono: arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Creemos en Cristo. Así, mis hermanos, que cualquiera de ustedes que esté viviendo una vida de pecado, ¿qué tiene que hacer? Un proceso de 3 años para que... No. Humíllese y arrepiéntase, póngase en paz con el Señor y siga su vida cristiana, pero hágalo de corazón, hágalo de corazón. Vamos a orar.